Ahora sobre un tema internacional difícil, porque se trata de un conflicto que tiene muchas décadas y que se reanuda de tiempo en tiempo. Es el conflicto entre los territorios palestinos e Israel. En los últimos días hemos visto con horror el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza hacia el territorio israelí y bombardeos israelíes de esta zona que queda ubicada en el sur de Israel. Vamos a recibir por eso primero al embajador de Palestina, el señor Walid Muakat, y después a un representante de la Embajada de Israel, recordando antes que el Perú votó en 1948 a favor de la creación del Estado de Israel y que ha mantenido una posición a través de esos diferentes gobiernos de coexistencia pacífica de dos estados separados, Palestina e Israel. Señor embajador, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. ¿Cómo está? Quisiera que nos explique desde su punto de vista ¿qué es lo que ha desencadenado la crisis actual que se ha traducido ya en numerosos muertos del lado palestino y del lado israelí también? Bueno, muchísimas gracias. Quisiera aclarar esto a la opinión pública. Que, en primer lugar, quiero explicar que Israel, como siempre, pretende poner el foco en Hamas para desviar la atención de la principal causa del problema, que es la interminable ocupación militar israelí y el robo de tierras y colonización de nuestro territorio. Como sabe usted, hay múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad que exige a Israel desde el año 67 hasta la fecha de retirarse de esos territorios porque lo considera ocupado por la fuerza y para facilitar a los palestinos establecer su Estado soberano independiente. Desde 1900 ahora han pasado 73 años. ¿Qué tiene que ver Hamas con 73 años de limpieza étnica que lleva a cabo Israel contra nuestro pueblo? El régimen de apartheid ni siquiera nos consideran ciudadanos de segunda categoría. Yo tengo 68 años, he crecido en Palestina. No tengo el poder circular en mi propia tierra sin haber intervenido por puestos de control israelí, donde maltratan a la gente, asesinan. Mujeres han dado la luz en puestos de control israelí porque no le dejaron pasar hacia los hospitales. Nosotros, el único pueblo en el mundo, en este siglo XXI, estamos bajo ocupación militar israelí y la comunidad internacional hasta ahora no impone las resoluciones que debe ser para que aplique a Israel de retirarse y dejar el pueblo palestino construir su Estado independiente. Sí, una cuestión, embajador. Sí. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mire, entendemos todos que esto es un conflicto enorme. Han intentado incluso presidentes en el mundo de favorecer una solución entre palestinos e israelíes que todavía no llega, es una herida abierta permanente. Usted ha señalado, efectivamente y con razón, que son 73 años en una situación de esta naturaleza y que se toma como pretexto a Hamas, pero lo cierto también es que hay hechos concretos sobre la emisión de un ultimátum a Israel, sobre el disparo de cohetes contra Jerusalén, y esta es una respuesta de el otro lado del conflicto. Eso sí es una realidad, es parte de la realidad. No se puede separar, llegar del medio camino. Usted está empezando del medio camino hacia adelante. Yo solo pregunto, embajador, para que usted me responda.
Sí. El foco, el desesperador del conflicto, el desesperador conflicto actual ha sido las prácticas israelí actualmente en Jerusalén, donde Israel envidió a los creyentes fieles, palestinos, cristianos, musulmanes, de ingresar a la ciudad de Jerusalén para hacer sus deberes religiosos. Incursión a la mezquita del Aqsa, golpear a la gente que están rezando. 300 heridos y cientos de arrestados dentro la explanada de la mezquita del Aqsa. ¿Qué tiene que haber las fuerzas israelíes de entrar a los santos lugares? ¿Qué tiene que haber Israel con el despojo, el famoso resolución de despojo a los palestinos, a 28 familias de la zona palestina cerca de Jerusalén por orden de la injusto de la Corte Suprema israelí? Ni siquiera le dieron la oportunidad a los palestinos que viven desde 50 años. Embajador, permítame, yo quisiera recordarle las declaraciones que ha brindado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendiendo justamente la actuación policial. Él ha manifestado que es una batalla, entre la tolerancia y la intolerancia, entre la violencia sin ley y el orden. Los elementos que quieren expropiar nuestros derechos nos obligan a mantenernos firmes, como lo están haciendo los agentes de policía de Israel. ¿Cuál es su pronunciamiento en torno a estas expresiones formuladas por Netanyahu? Yo quiero ser claro sobre el asunto de Netanyahu. Netanyahu realmente utiliza todos estos conflictos, utiliza la agresión, el bombardeo a Gaza o contestar por asuntos, por beneficio electoral. Él últimamente 3 veces él perdió la oportunidad de formar un gobierno. Entonces está en una situación muy crítica, porque se forma otro grupo, el gobierno, él va a la cárcel inmediatamente por asuntos de corrupción. Entonces él sigue, entonces la única manera para desviar la opinión pública tiene que juntar y tener el apoyo de los ultraderecha de Israel, los partidos de la ultraderecha, es seguir atacando. Imagínate ahora, había 2 propuestas, 2 mediadores, 2 veces mediadores para poner cese de fuego, rechazado totalmente por Israel. Entonces la situación no lo puedo describirla en Franja de Gaza, en territorio palestino. ¿Por qué? Porque no se puede comparar la fuerza israelí con Hamas absolutamente. Lo que está pasando ahora, están arrasando toda la infraestructura de Franja de Gaza. Muy bien, embajador. Mezquitas, sí. Fábricas, hospitales, escuelas, universidades, torres de 15 pisos, 4 torres de 15 pisos, lo derribaron. Entonces, esa es la situación, están vengando de una manera increíble. Nos queda acá clarísimo, embajador de Palestina en el Perú, Walid Muakat. Muchas gracias por estar en Ampliación de Noticias. Hemos escuchado atentamente esta versión de parte, por supuesto, siempre importante en el contexto internacional. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos. A recibir ahora en RPP al señor Joachim Mandelblum, él es viceembajador de Israel en nuestro país, y se lo recibimos naturalmente para conocer el punto de vista de su país sobre la crisis que están atravesando actualmente en sus relaciones con los territorios palestinos. Muy buenos días y bienvenido a RPP, señor Mandelblum. Hola, muy buenos días a todos. Y bueno, que deseo explicar un poquitico la situación.
Lo primero Gracias. que todo es que esto no es un conflicto entre Israel y los territorios palestinos, o entre Israel y los palestinos. Es un conflicto entre Israel y Hamas. Hamas es una organización terrorista que dentro de su carta de fundación ha incluso incluido el hecho de que hay que matar a los judíos y hay que eliminar a Israel. Israel no puede en este momento hacer una situación en la cual no vaya a proteger a sus ciudadanos. Eso es lo primero que es sumamente relevante. Hamas ha estado instigando constantemente a la población de los territorios palestinos y a la población árabe en Israel. Ha causado gran parte de este conflicto, haciendo incluso barricadas en lugares santos y causando ataques y hostilidades y múltiples disturbios. Y luego, es decir, eso es lo que ocurrió previamente, y lo que ocurrió recientemente es que también empezaron a mandar misiles. Ya van más de 1.600 misiles mandados contra Israel, los cuales están apuntados a lugares civiles. Y creo que acá es muy importante resaltar el hecho de que hay un doble crimen acá. El primer crimen es el apuntar a civiles con la intención de hacer el mayor daño posible. El segundo crimen es el hecho de usar a su propia población civil en Gaza como escudos humanos. Es muy importante también resaltar el hecho de que entre 20 y 30% de los misiles que se están mandando caen incluso dentro de la franja de Gaza. Gran parte de las muertes civiles que van a ocurrir en la franja de Gaza, incluyendo la muerte de niños, es por misiles que el mismo Hamas está mandando dentro de la franja. Y es muy importante resaltar también la diferencia del hecho de que Israel lo que está atacando es metas militares. Los edificios que Israel ha destruido son metas militares en las cuales incluso se llama previamente y se advierte para que no hayan civiles en la zona. Okay. En ese sentido, señor viceembajador, lo que hemos escuchado de la versión de parte del embajador palestino es que dice que no se podría comparar jamás con el poderío que puede tener el ejército israelí y que finalmente se está utilizando eso como excusa. Se lo pregunto y traslado la pregunta para que usted responda sobre eso. Claro, mire, al final hay alguien que está mandando en Gaza. Quien manda en Gaza es Hamas. ¿Ok? Ellos son los que son responsables de la situación, son los que están en Gaza y ellos son los que están mandando misiles, son los que empezaron mandando misiles hacia Jerusalén y hacia otros centros con una alta población. Israel, de vuelta, lo que estoy diciendo, está evitando de toda forma posible el que hayan daños colaterales, el que hayan se afecte a civiles. Está atacando netamente objetivos relacionados con el Hamas o con la Yihad Islámica, ambos movimientos terroristas. Viceembajador, sí. ¿Es posible negociar un alto al fuego o negociar un alto a esta escalada de violencia? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos ha manifestado que está dispuesto a interponer sus buenos oficios. Biden lo ha declarado hace poco. Pero ¿es posible establecerse esta negociación para evitar lo que estamos viendo lamentablemente en su país? Mire, yo creo que hay una cosa sumamente relevante, y el hecho de que hasta qué punto un cese al fuego va a traer paz a la zona. La misma Yihad Islámica y el mismo Hamas están estableciendo y diciendo constantemente que están dispuestos a hacer una campaña de meses. Tienen aún cargamentos de misiles y cohetes sumamente grandes, los cuales pueden llegar a todo Israel y están mandándolos de vuelta, lo digo, con una alta intensidad a centros civiles. Y dentro de todo lo que ellos están haciendo es continuar una guerra. Si puede ahora haber un cese al fuego, pero al final lo que Israel desea es la paz para sus ciudadanos, es el hecho de que todos sus ciudadanos puedan vivir con tranquilidad y con seguridad. Y creo Israel tiene el derecho de defenderse en este momento. Sí tengo que decir que Israel desea el hecho de que haya cese de hostilidades, pero reitero, es cuando se pueda garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sí, quería preguntarle su opinión sobre lo que nos dijo el embajador sobre el origen de este episodio. Yo no digo sobre el conflicto en general, que usted ha explicado bien. Hay un grupo considerado terrorista Hamas que gobierna en la Franja de Gaza y sabemos las actitudes antisemitas que tiene de base. Pero hay una población más allá de ese gobierno y las quejas que ha formulado el embajador tienen que ver con el tratamiento que se da a palestinos en la ciudad de Jerusalén,
particularmente las dificultades para el acceso a la mezquita Al-Aqsa. Según él y según un sector de la prensa internacional, el actual episodio tiene que ver con conflictos iniciados en esa zona específica de Jerusalén. Israel garantiza el acceso a todos los lugares santos por todas las religiones. Okay, esto ocurre tanto para el cristianismo, el islam y el judaísmo. Al final, en la mezquita de Al-Aqsa, parte de lo que ocurrió como el conflicto es que Hamás incitó a la violencia dentro de esta mezquita. Durante el día de la reunificación de Jerusalén, hubo judíos que deseaban subir a lo que el Islam llama las canalas mezquitas, pero también para el judaísmo y el cristianismo. Es el lugar donde estaba el templo de Salomón. Al final, incluso Israel paró esto, no permitió que se suba a esta zona. También Israel ha hecho todo lo posible por desescalar la situación desde el principio, que incluye el hecho de que había una disputa legal en el área de Sheikh Jarrah con respecto a ciudadanos que viven ahí y ciudadanos árabes que viven ahí, y hubo una disputa legal. Israel paró este juicio y se ha hecho todo lo posible por desescalar la situación desde el principio. ¿Okay? Israel sí garantiza el hecho de que todos los ciudadanos israelíes, todas las personas que así lo deseen, de las 3 diferentes religiones, puedan llegar a la mezquita, e incluso, tengo que decirlo es muy importante el hecho de establecer, también la mezquita de Al-Aqsa tiene participación internacional. Hay múltiples entes internacionales que trabajan para que haya acceso libre dentro de esta mezquita. Muy bien, viceembajador Mandelblum, muchas gracias por darnos también la versión de parte en esta situación. Esperemos sinceramente que esto de alguna manera encuentre alguna salida, aunque es una historia larga de situaciones de esta naturaleza. Muy amable, vamos a una pausa y ya regresamos.